El doctor Verdad, nuestro poligrafista de confianza, revisó minuciosamente el video de la prueba del polígrafo realizado a Marelvis, la exniñera de la poderosa Laura Saravia, quien fuera jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y todo por el lío de un dinero que se perdió en su casa, en una maleta. Acá está precisamente el dictamen sobre si se hizo o no en este caso concreto bien la prueba. Sí, cuando le hago esa pregunta. Que me está acusando de que yo lo cogí. ¿Es normal, doctor Verdad, que dure una prueba de polígrafo 3 horas? No, Juan Diego, no es lo usual. Los exámenes de polígrafo, en especial cuando son específicos, tardan en promedio 1 hora, hora y media. 3 horas o más van a implicar un desgaste para el examinado, no solamente físico, sino también mental, psicológico. ¿Por qué pudo haber durado mucho más de lo normal? Juan Diego, no sé a ciencia cierta cuál pudo haber sido la intención del poligrafista. No sé si él intencionalmente quería de alguna manera cansarla, seguirla confrontando con las respuestas. ¿O suelen hacerse este tipo de polígrafos demoradísimos en otros contextos? No es lo normal, no es lo común. Pues hay contextos de gobiernos extranjeros que pueden hacer ese tipo de polígrafos, que pueden durar 3 horas, 4 horas más, ¿sí? Algunas agencias de inteligencia, por ejemplo. Pero corren el riesgo precisamente de que la práctica se vuelva un procedimiento de tortura. ¿Usted robó dinero de la maleta de la doctora Laura? No, señor. ¿Esa pregunta estuvo bien formulada? Sí, Juan Diego, esa es una pregunta de polígrafo. ¿Qué me entiende si yo le hago esa pregunta, señora? ¿Qué no entiendo de mí? Que si yo cogí dinero, Sí, cuando le hago esa pregunta. que me está acusando de que yo lo cogí. Y en ese caso, estas son las... La respuesta de ella sí genera suspicacias porque la pregunta no es en sí misma acusatoria. Él la está revisando con ella, que es un procedimiento del pretest antes de colocar los aditamentos y correr gráficas. Pues ahí uno empieza a hacer ciertos banderines rojos de cuando la gente está entendiendo de otra manera la pregunta, es decir, ¿dónde está su área de preocupación? ¿Dónde se la pongo? Le dije, pongo el dinero de acá, y le dije, póngamelo allí, en el mueble de la sala. Aquí no tiene todavía los aditamentos propios del polígrafo. ¿Eso es normal? Sí, es normal y hace parte de la etapa de pretest, que es una etapa absolutamente necesaria porque aquí es donde se enfoca en el pensamiento del examinado el tema del cual se va a tratar. Mari, dentro de la maleta había una bolsa negra. ¿Tú la viste? Dije, no, señor, no he visto nada. La mirada, el rostro. ¿Qué le analiza usted ahí? Paralingüísticamente, el ritmo de la voz es muy pausado, ¿sí? A nivel del rostro parece muy autocontrolada, aunque evidentemente está tensa porque está siendo cuestionada. Distintas, fue la misma. 5 preguntas relevantes. ¿Eso está dentro del protocolo? Sí, dependiendo el protocolo que haya utilizado el poligrafista, sí es posible que haya hecho 5 preguntas relevantes, todas referidas a la misma situación, la pérdida del dinero de la maleta. Repitió una insistentemente. Quiero que la escuche y usted me diga si eso está bien o no. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? No, ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora? ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? no. Repetir la misma pregunta. ¿Estuvo bien? Sí, debe hacerlo en varias tandas, sí, pero es correcto. Pues eso no es lo único que yo voy a manipularla. Y tirarla al suelo. Esa pregunta de si tocó la maleta. ¿Qué significado? Pues allá hay una incoherencia que precisamente el examinador detecta, y es que inicialmente al parecer ella niega haber tenido contacto físico con la maleta y después acepta que sí la tocó, que sí la manipuló y que la arrojó al suelo.
pues hace bien el examinador precisamente en hacerle notar ese tipo de disparidades. ¿Es la prueba del polígrafo una prueba para un proceso penal? No, porque precisamente puede transgredir derechos fundamentales como el derecho a autoincriminarse. Es un derecho incluso constitucional, es el artículo 33 de la Constitución, que no lo obliga a usted a incriminarse ni siquiera a familiares en cuarto grado de consanguinidad. Inmenso revuelo causó lo que dijo el hermano del presidente Gustavo Petro. Ha sido tendencia en las redes sociales, foco de la atención de todo el país. Sus declaraciones fueron alrededor del posible padecimiento del síndrome de Asperger que tendría el presidente y el mismo Juan Fernando Petro. ¿Cuáles han sido las reacciones frente a este tema? Aquí les contamos. Son muchos los comentarios que se han generado frente a la salud del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, su hermano Juan Fernando Petro dijo en una entrevista que ambos sufrían del síndrome de Asperger. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí. ¿Pero qué es el Asperger? Hablamos con Ana María Romero, neuropsicóloga clínica, y esto nos dijo. Las personas que padecen este síndrome presentan alguna dificultad al momento de ejercer alguna profesión o no le genera ningún impedimento. Como te decía, es un síndrome, digamos, como de alta funcionalidad, ¿no? Las Asperger de alta funcionalidad, es decir, las personas pueden desarrollarse plenamente dentro de las profesiones. Hay ciertas profesiones que van a implicar un reto más grande. Todo lo que sea relacionado con la interacción con otras personas va a tener más retos, ¿sí? Van a tener muchos más retos. No quiere decir que no se logre desarrollar. En redes sociales han criticado mucho al presidente, incluso se han burlado de los síntomas que podría tener. Interacciones sociales mínimas, no le importan los demás. Las conversaciones casi siempre se tratan sobre él, no le importan los demás, es un narcisista. Lenguaje cifrado o repetitivo, 6402, la culpa es de Uribe. O comentarios como el aspirante al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño, que dice que esto no es motivo de burla, pero tampoco justifica las ausencias del mandatario. Pero también hay comentarios de apoyo al mandatario, como el de la senadora María José Pizarro, quien dice que si él puede llegar a tener esta enfermedad no presenta ningún impedimento y que hay que dejar de hurgar. El representante de la Cámara, Ahmed Escaf, también salió en la defensa del presidente, diciendo que los comentarios son porque es un presidente de izquierda que quiere cambio y que por lo visto se está regando el síndrome de Ingrid Betancourt. Si fuese cierto que el presidente Gustavo Petro padece de este síndrome, no sería el único, ya que grandes personalidades como el futbolista Lionel Messi, el magnate Bill Gates y el dueño de Twitter, Elon Musk, también lo padecen. Hace un rato en la tarde el presidente Gustavo Petro trinó esto. Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado este síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica, aclaró el presidente, desvirtuando incluso a su propio hermano.